Bueno, esta es una grabación, video sobre el liderazgo, vida y liderazgo, Jimin 505. En clase discutimos la importancia de entender los modelos de liderazgo bíblicos y le pedí que escribieran sobre los modelos y lo escribieron. Y aquí están mis cuatro modelos de liderazgo bíblico. Cuando leemos la escritura, nos damos cuenta que a lo largo de la historia, eh, Dios ha levantado líderes con diferentes funciones, distintas funciones, y los dota dándoles lo que llamamos llamados, dones para guiar al pueblo. Ese es el fin, la guianza del pueblo. El don que yo recibo no es para mí, sino es para otros. Nosotros como comunidad de fe caminamos en la senda de aquellos que nos precedieron, aprendiendo de su ejemplo y buscando reflejar esa misma entrega de nuestro propio liderazgo. No somos espectadores de una historia pasada, sino participantes activos de un legado que sigue vivo en nuestras manos. Al recorrer, en mis notas, al recorrer las escrituras, resalto cuatro modelos de liderazgo. El primero es Jesucristo como el liderazgo siervo. Lo tenemos en Marcos 10, 42 al 45 y Juan 13, 12 al 17. Y aquí el concepto o clave específica es que el líder busca servir a los demás en lugar de ser servido. Eso tiene características muy especiales, por ejemplo, la humildad, el sacrificio, el servicio, el amor. Y la clave, tan contradictoria en nuestra sociedad y aún en muchos hermanos en la fe, es una disposición a poner las necesidades de otros por encima de las propias. Cuando comenzamos a aplicar este estilo o modelo de liderazgo, nos damos cuenta que este modelo enfatiza el liderazgo basado en el amor y en el servicio desinteresado, siguiendo el ejemplo de Cristo a lavar los pies de sus discípulos. El concepto líder siervo, en realidad, fue introducido por Robert Greenleaf, es un concepto, en su ensayo The Servant Leader en 1970. Y este modelo propone que el liderazgo efectivo surge del deseo genuino de servir a los demás y haciendo prioridad las necesidades de otros y fomentando su desarrollo personal y profesional. En este enfoque, el líder se ve a sí mismo primero como un siervo y a través de ese servicio asume roles de liderazgo. En el contexto bíblico, Jesús es considerado el ejemplo supremo del líder siervo. Él enseñó en Mateo 20:26 que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y demostró esta enseñanza a lavar los pies de sus discípulos y una tarea reservada para los siervos de la cultura uh, más baja. Es un acto simboliza que el verdadero liderazgo se manifiesta a través de la humildad y el servicio desinteresado. Otros ejemplos bíblicos de líderes incluyen a Moisés también, quien intercedió constante por el pueblo de Israel y buscó su bienestar a pesar de las dificultades, y también Pablo, quien dedicó su vida a servir a las primeras comunidades cristianas, enseñando y guiándolas con paciencia y amor. Entonces, el modelo del líder siervo enfatiza que el liderazgo auténtico nace de un corazón dispuesto a servir, poniendo las necesidades de los demás por encima de las propias, y guiando con humildad y compasión. El segundo modelo que elegí yo es el liderazgo pastoral. El ejemplo bíblico, este, créanlo o no, Moisés podía decir, Jehová es mi pastor, Jesucristo es el pastor supremo.
Sí, claro, pero veamos a Moisés y lo encontramos en Éxodo 3:4, Números 12:3 y Deuteronomio 34:10 al 12. Y lo que vemos aquí es que el principio de Moisés era guiar y cuidar al pueblo de Dios con paciencia, paciencia y fidelidad. Y su característica principal a través de la vida de Moisés con el pueblo de Israel fue ser un mediador entre Dios y el pueblo, la intercesión, la paciencia, la enseñanza y la formación de nuevos líderes. Es un enfoque muy particular. Y lean ustedes el tipo de gente que tenía Moisés. Y vamos a encontrar a nuestro pueblo allí, diáconos incluidos, ¿verdad? Eh, enfoca, el modelo de Moisés enfoca el cuidado espiritual, la enseñanza del pueblo, formando discípulos, delegando responsabilidades y a veces volviéndose medio loco. Después está el tercer modelo, es el apostólico. Y aquí, por supuesto, el ejemplo bíblico más prominente es Pablo. Hechos 20:24, segunda de Timoteo 4:7 al 8. El apostolado para Pablo era la multiplicación de líderes y la expansión del evangelio en lugares donde nunca antes se había predicado el evangelio. Pablo tenía este llamado de Dios de predicar a los gentiles. Era un ministerio transcultural, iba más allá de su propia cultura. Y su característica era una visión misionera, pero no solamente ir para ser servido, no, no, sino ir para servir, formar nuevos líderes, enfocando el discipulado, la plantación de iglesias. Y, y esta aplicación del movimiento apostólico es simplemente enfatizar la expansión del evangelio donde nunca ha sido antes predicado. A muchos de nosotros que ejercemos ese ministerio apostólico, pero no en el concepto de los 12 apóstoles, sino es simplemente un concepto de ir y predicar donde antes no se ha predicado el Evangelio, capacitar nuevos líderes y edificar comunidades cristianas saludables. El cuarto y último modelo que estoy presentando en clase es el liderazgo profético. Elías para mí es uno de los grandes profetas. Hay muchos, ¿no? En Primera de Reyes, del capítulo 18 al 19, tenemos toda la vida de este hombre y cómo él trata con la denuncia de la injusticia y el llamado al arrepentimiento. Y el liderazgo profético tiene una autoridad divina, requiere valentía, confrontación del pecado y, por supuesto, dependencia en Dios. Concepto profético. A veces lo confundimos con el don de profecía. No, este es un ministerio profético, donde otra vez digo, lo importante es denunciar la injusticia, llamar al arrepentimiento, mostrar que el pueblo se ha descarriado y tiene que volver. Este es un ministerio, resalta la importancia de proclamar la verdad de Dios sin temor a las personas que no quieren escuchar, pero que deben escuchar. Es confrontar el pecado. Y no digo el pecado, pecado, digo el pecado. Hay pecado personal, hay pecado social, hay pecado institucional. El pecado tiene que ser confrontado y para eso uno tiene que hacerlo sin temor. Y la Escritura dice que tenemos que decir la verdad con amor, pero hay que decir la verdad. Y para eso tenemos que mantener, todo profeta tiene que mantener, el ministerio profético tiene que tener una profunda relación con Dios para lograr actuar con valentía y
discernimiento. En su obra especial de la educación cristiana, se llama La función profética de la educación cristiana, David Suazo Jiménez propone un modelo de educación teológica que integra profundamente esta función profética en su currículum y práctica. Y es increíble, si tiene tiempo de leer el libro, búsquelo, léalo, porque es increíble la manera en que este aspecto profético resalta. Siguiendo el tema, cuando hablamos acerca de estos modelos son importantes, pero tenemos que desarrollar estos modelos dentro de nuestro contexto. Y estoy tratando de desarrollar para ustedes lo que llamamos una pastoral migratoria y tratando de encontrar cuál es la función de la iglesia hispana en Estados Unidos en este siglo. Y vemos que tiene ciertas particularidades por los cambios culturales, demográficos y sociales que afectan a nuestra comunidad hispana. Am, en forma breve, a ver, tengo varios puntos, sí, tengo 10 puntos rápidamente. Primero, las particularidades que nos enfrentamos como líderes, ya sea pastorales, siervo líder, profético, etcétera. Lo primero es la identidad bicultural y la adaptación contextual. Ah, Como pastores hispanos, nosotros servimos a congregaciones con una mezcla de generaciones. Está la generación de la inmigrantes de la primera generación. Luego están sus hijos nacidos en Estados Unidos, que es la generación 1.5, y luego la segunda generación, y siempre esas nuevas oleadas de migración que vienen, ¿verdad? Y por eso que aquí es donde tenemos que entender, y lo estoy diciendo ¿verdad? Brevemente, ¿no? Se requiere un liderazgo que entienda la tensión entre la cultura de origen y la cultura estadounidense, equilibrando el idioma, las costumbres y las expresiones de fe. Aquí dije un montón. Se puede escribir toda una disertación sobre esta identidad bicultural y adaptación contextual. En segundo lugar, son los desafíos de la inmigración, porque la comunidad hispana en Estados Unidos enfrenta desafíos relacionados con la inmigración, desde problemas legales hasta la reunificación familiar. Y entonces nos damos cuenta que la función pastoral no es solo espiritual, sino también acompañar y orientar a la gente, a los hermanos en los aspectos legales, sociales, espirituales y emocionales. Eh, si la particularidad primera es identidad bicultural y adaptación, la segunda, desafíos de la inmigración, la tercera, estamos hablando de una pastoral integral y de cuidado, porque el pastor de la iglesia hispana no ha vuelta que darle. Es visto como un líder comunitario, como un consejero familiar y hasta mediador en conflictos. Eso yo lo he tenido en mi propia vida como pastor, en donde vienen los hermanos con problemas y hay que solucionarlos, ¿sabes? El esposo, la esposa, los hijos. Y esto entonces requiere una formación teológica que integre herramientas de cuidado pastoral, de salud mental y trabajo social. En cuarto lugar está el desafío de la educación teológica. Muchas de las iglesias en Estados Unidos no tienen acceso a seminarios formales debido a barreras económicas, lingüísticas o la falta de instituciones teológicas accesibles. Por eso es de que se requiere una renovación de la educación teológica en español para nosotros, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo que está haciendo ATH, que ha hecho la Facultad de Teología por más arriba de 45 años. Es importante estos enfoques teológicos andragógicos, flexibles y accesibles para los líderes pastorales. Importantísimo. Después tenemos el modelo de liderazgo servicial. Ya hemos tocado un poquito de eso, ¿no? Sobre que la iglesia hispana tradicionalmente ha visto al pastor como una figura de autoridad. Pero hay un cambio hacia el liderazgo más horizontal,
donde el pastor es un mentor y facilitador en lugar de una figura jerárquica absoluta. Y esto es clave para discutir nuevas generaciones que valoran la autenticidad y la participación comunitaria. El sexto lugar es el desafío generacional. Ya creo que lo hemos dicho un poquito. Muchas iglesias se enfrentan al reto cómo integrar a los jóvenes de la segunda y tercera generación, a quienes a menudo prefieren congregaciones en inglés o tienen diferentes expectativas en cuanto a la práctica de su fe. Y eso es todo un lío. Y eso son cosas que nosotros como hispanos enfrentamos como líderes. No lo enfrenta el americano, no lo va a encontrar en los libros americanos, no lo va a encontrar en gerencias institucionales americanas, lo encuentra dentro de la praxis, de la práctica de los pastores que están agonizando muchas veces, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener una pastoral intergeneracional y crear espacios donde las diferentes expresiones culturales pueden coexistir sin peleas. Los jóvenes son los jóvenes, los adultos son los adultos y los ancianos, créanme, son ancianos. El séptimo lugar es el uso de la tecnología y medios digitales. La pandemia aceleró la necesidad que aprendiéramos a utilizar herramientas digitales para la enseñanza, el discipulado, la evangelización, el pastorado. Por eso que la pastoral hispana debe seguir adaptándose en un mundo digitalizado, con estrategias de comunicación efectivas para las nuevas generaciones. En octavo lugar es ética y transparencia en el liderazgo. La comunidad hispana ha enfrentado casos de abuso de poder. Y esto ocurre en las iglesias evangélicas, como las iglesias católicas, como las iglesias X, por todos lados. Y eso ha degenerado o generado desconfianza en las instituciones. Por eso que el pastor necesita hacer énfasis en la ética ministerial, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de recursos. Eh, Punto 9, misión y enfoque comunitario. Nos enfocamos en la iglesia, pero también tenemos que hacerlo en la comunidad para que en la que se inserta, promueve el servicio social, la justicia y la misión integral. No podemos solo quedarnos en el rancho, tenemos que salir. Y la iglesia entonces debe de convertirse a través de un liderazgo correcto en un centro de recursos para la comunidad, ofreciendo apoyo en educación, alimentación, orientación laboral y acompañamiento en tiempos de crisis. Yo serví como capellán en la ciudad de Montevelo con la policía y les puedo decir de que las cosas que yo vi desde esa perspectiva, las crisis y la necesidad de una orientación directa es catastróficamente inmensa. Bueno, último punto es la renovación de la identidad teológica, porque los pastores hispanos en Estados Unidos necesitan articular una identidad teológica propia, que responda a la realidad de uno, una realidad migratoria, social, cultural, sin depender exclusivamente de modelos importados de América Latina o de las estructuras eclesiásticas anglosajonas. Años atrás, cuando Luis Palau recién estaba ascendiendo al poder o al reconocimiento como evangelista, tuvieron una campaña en una de las iglesias de Los Ángeles, una iglesia bautista, y tuvieron todo en el parking, el parqueo de la iglesia. Y el que dirigía la alabanza dijo, cantemos, pero como cantan en Argentina. Y yo, de nacimiento argentino, me sentí ofendido porque el 80% de los presentes no eran más que mexicoamericanos, mexicanos y un par de centroamericanos. Y yo creo que era el único argentino. No podemos importar esos modelos de allá acá
y esperar de que funcionen. No funcionan. Hay, hay un choque. Y luego tratar de ser Rick Warren cuando somos hispanos, gastadero de tiempo. Y ahí hay que pensar seriamente que nuestros programas educacionales, de los cuales yo tengo dos, tengo el programa nativo o original hispano, que es la Facultad de Teología, y tengo este programa que es americano, la universidad. Hay que repensar muchas veces por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, no podemos pensar que las estructuras anglosajonas nos van a ayudar. Un poquito, no más. En resumen, el llamado pastoral en la iglesia hispana estadounidense en el siglo XXI requiere una combinación de sensibilidad e inteligencia cultural, formación teológica contextualizada, liderazgo servicial, uso estratégico de la tecnología y un enfoque misional que responda a los desafíos de su comunidad. Estoy poniendo algunos artículos que quiero que lean para que puedan informarse un poquito mejor sobre estos modelos. Bueno, creo que hasta aquí llegué. Muchas gracias. Ahora sí, voy a, su permiso, tomar mate.